Mi recomendación es que al menos cuando estéis empezando a programar, tengáis una carpeta para ir guardando todos los proyectos de prueba que vayáis creando de un modo ordenado. En mi caso voy a crear una carpeta en el escritorio, a la que voy a llamar Pruebas C#. Entramos a Visual Studio y vamos a comenzar a programar. Creamos un nuevo proyecto, escritorio de Windows, aplicación de consola. En ubicación le vamos a dar la carpeta que acabamos de crear, seleccionar carpeta, y vamos a darle un nombre. Yo lo voy a llamar Prueba Consola 1 y aceptar. Vemos que al crear un proyecto, Visual Studio ha creado este esqueleto de código para nosotros con la estructura básica del programa. Aquí podemos identificar varias partes. Los espacios de nombres, que lo que nos permiten es usar un montón de recursos, clases y métodos predefinidos de C#. En definitiva, código ya creado y listo para usar en nuestros programas. Para poder invocar a estos namespace se utiliza la palabra using. Visual Studio coloca por defecto los namespace más usados. Vemos que nosotros al crear el proyecto también hemos creado un namespace con el nombre del proyecto. Dentro tenemos la clase que por defecto se llama program, pero que perfectamente se podría haber llamado coche o persona. Y dentro de la clase tenemos el método main, que es lo primero que se ejecutará al iniciar la aplicación. Aquí dentro es donde comenzaremos a escribir nuestro código. Si te fijas, tanto namespace como clase como método tienen dos llaves, una de apertura y una de cierre. Al código contenido entre llaves se le llama bloque de código. Es muy común cuando estamos aprendiendo que nos dejemos algún bloque de código sin cerrar. Si tu código genera errores, empieza revisando eso. Recuerda que llave que se abre es una llave que tiene que cerrarse. A la derecha tenemos el explorador de soluciones, donde podemos ver la estructura del proyecto y configurar algunos de sus parámetros. Vemos por ejemplo que tenemos la clase program.cs, que es en la que estamos trabajando ahora mismo, como se puede apreciar en el nombre de la ventana de código. .cs es la extensión de los archivos de código en lenguaje C#. También mencionar que podemos crear más clases dentro de un proyecto como este. Es más, usualmente los proyectos tienen varias clases. El proyecto, por decirlo así, también es hijo de una solución, y las soluciones pueden tener varios proyectos en su interior. Por ejemplo, podríamos imaginar que Microsoft Office es una solución, ¿vale? Y que Word, Excel o PowerPoint podrían ser proyectos dentro de esa solución. No vamos a profundizar más de momento en esto y vamos a programar nuestro primer programita. ¿Qué te parece? Lo primero que voy a hacer es aumentar el tamaño de letra para que sea un poco más legible, pulsando Control y la rueda de ratón. Aquí. Lo que vamos a hacer es crear un programa que nos va a mostrar el mensaje Hola Mundo por la consola. Para ello, nos colocamos dentro del método main y escribimos lo siguiente: console.writeLine, abrimos paréntesis, abrimos comillas, Hola Mundo, y cerramos con un punto y coma. A continuación, creamos una segunda línea en la que vamos a poner console.readkey, abrimos paréntesis, se cierra paréntesis, punto y coma. Y ahora para probar nuestro programa vamos a pulsar en el icono de play verde donde pone iniciar y luego os explico un poco más sobre el código. ¡Hey! Pone Hola Mundo y está esperando a que pulsemos una tecla antes de cerrarse. Hemos conseguido crear nuestro primer programa y funciona. Cierto que es algo muy básico, pero es un programa. Le hemos dicho al ordenador que haga algo y lo ha hecho. ¿No es satisfactorio? Bien, vamos a pulsar una tecla para cerrar. Y ahora vamos a probar a ejecutar el programa borrando la instrucción del readkey. La borramos y volvemos a ejecutar. Como vemos, ahora la ventana se cierra demasiado deprisa y no nos da tiempo a ver el mensaje. No hay nada que impida a la consola cerrarse. Para eso necesitamos el readkey. Mientras aprendemos es fácil que nos olvidemos de ponerlo, y ya sabéis lo que pasará si no se hace. No quiere decir que el WriteLine no haya funcionado correctamente. Console.writeLine ha mostrado el mensaje Hola Mundo. Lo que pasa es que la consola se ha cerrado tan rápido que no nos ha permitido verlo. Por tanto, console.readkey lo que hace es esperar la pulsación de una tecla. Hasta que el usuario no pulse una tecla, la consola no va a cerrarse.
Lo probamos de nuevo y vemos que está esperando una pulsación de teclado. Pulsamos y entonces se cierra. Por último voy a explicar el código que hemos creado. Console es una clase que pertenece al namespace System. Esta clase tiene diferentes métodos. Nosotros hemos usado el WriteLine y el ReadKey. Como ves, los métodos vienen seguidos de unos paréntesis. Estos paréntesis nos permiten poner dentro algunos argumentos. En el caso del ReadLine podemos poner un texto, también llamado cadena de caracteres en C#, y el método WriteLine lo que hace con el texto es mostrarlo por la consola. Hay que remarcar que para que C# sepa que algo es un texto, tiene que estar entre comillas dobles, ya que si no pensará que es otra cosa, por ejemplo variables no declaradas y nos dará un error. Podemos probar a quitar las comillas para comprobarlo. Al subrayarse en rojo, Visual Studio nos está diciendo que existe un error. Volvemos a colocar las comillas y el error desaparece. Tanto si ponemos argumentos como si no, el método siempre tiene que ir seguido de los paréntesis. El ReadKey lo hemos dejado sin ningún argumento, ya que lo que recoge en realidad es la tecla insertada por el usuario. Y recordad, paréntesis que se abre es un paréntesis que tiene que cerrarse. Comillas que se abren son comillas que tienen que cerrarse. Llave que se abre, llave que tiene que ser cerrada. Corchete que se abre, corchete que se cierra. Y por último, hay que grabárselo a fuego. Toda instrucción en C# tiene que terminar con un punto y coma. Por tanto, si tu código da errores, lo primero que tienes que revisar es que todas las llaves, paréntesis, corchetes, comillas tengan su apertura y su cierre correctamente, y que las instrucciones estén bien cerradas con el punto y coma. Son errores muy comunes, incluso en programadores experimentados. Aunque lo veremos más adelante, también remarcar que C# es sensible a las mayúsculas. Por tanto, otro error muy común es no escribir las clases o métodos correctamente. Por ejemplo, si console lo pusiésemos así, ya nos estaría marcando un error. Vamos a guardar nuestro trabajo. Nos tenemos que venir aquí arriba al icono del disquete. El icono del disquete sirve para guardar los cambios en la ventana activa. Como nosotros solo hemos trabajado en la clase ProgramCS, si utilizamos el disquete para guardar, nos vale perfectamente. Sin embargo, yo recomiendo siempre también usar el icono con los dos disquetes, porque esto guarda todo, por si hemos trabajado en varias clases o hemos cambiado la configuración del proyecto. Por tanto, mi recomendación siempre es disquete y disquete doble. En muchas ocasiones he visto que la gente, para cerrar el proyecto, simplemente se viene aquí, cierra, luego viene archivo y página de inicio. Y piensan que ya está el proyecto cerrado. Pero de eso nada. Si os fijáis, aquí tenemos el explorador de soluciones. Lo único que han hecho es cerrar la clase ProgramCS. Si te fijas, el programa ya aparece en la zona de programas recientes. Vamos a volver a entrar y vemos que ahora mismo no aparece la ventana de código. Claro, porque la hemos cerrado antes. Volvemos a abrir ProgramCS y aquí lo tenemos. Para cerrar correctamente un proyecto, lo que tenemos que hacer es venir a Archivo, Cerrar solución. Podéis comprobar que ahora el explorador de soluciones aparece vacío. Y eso es todo de momento. Has creado tu primer programa. ¿A qué es satisfactorio?